pues un texto pues plagado de símbolos, ¿no? Sobre todo hay referencias cristianas y pues de índole de la filosofía de Unamuno, como hemos visto. En ese sentido, creo que es como el perfecto resumen de su visión o postura encarnada en la literatura, porque como podrán ver, Unamuno es un ser muy ávido de contenido, de tal forma que no puede dejar de mostrar sus inquietudes filosóficas o espirituales en toda su literatura. Y es muy homogéneo con su visión del mundo porque considera que toda la lengua española encarna un espíritu, que es el espíritu del Quijote, y que de alguna forma los entes de ficción pueden llegar a ser más reales y humanos que algunas personas, porque de hecho su crítica va en contra de Cervantes, de considerarlo como un supremo incomprensivo con respecto al Quijote, ¿no? Pero en el fondo, lo que está tratando de decirnos es que San Manuel Bueno Mártir es pues arquetipo de la humanidad en su más profunda honestidad y contradicción. Porque ser profundamente honesto implica ser profundamente contradictorio, ¿no? Y es ser un San Manuel Bueno Mártir. Si partimos de los símbolos más básicos, como Ángela, viene de Angelus, ¿no? Los ángeles son básicamente, se traduce que son mensajeros. Y el mensaje es su diario íntimo. Como diarios íntimos se podría considerar que son los evangelios, ¿no? Los apóstoles escribieron los mensajes, las buenas nuevas, a través de lo que habló su maestro, pero que nunca escribió nada. Del mismo modo, Ángela Carballido es la mensajera del diario íntimo de las obras de San Manuel Bueno Mártir, porque tal parece que hombres que son vida pura, como el caso de Sócrates, que en realidad no escribieron nada, encarnan en los espíritus de los hombres seres que terminan escribiendo sobre ellos. Y el caso de este es del mismo santo. Lo equipara entonces como un tipo de Cristo, ¿no? A San Manuel Bueno Mártir. Ahora, empieza con una cita, ¿no? Que dice, si esperamos en Cristo somos los más miserables de los hombres. Esta es una referencia a una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, porque en aquellas épocas, o sea, como todo movimiento, no hay un movimiento homogéneo, sino que pues se diversifica y el movimiento cristiano en sus orígenes se diversificaba. Y en este caso había gran parte de las personas que decían, no, los muertos no resucitan, ¿no? Así de simple, ¿no? Algo que para el cristianismo fundamentalista de la actualidad, pues parece impensable, ¿no? Porque ya es un dogma. Pues bueno, la iglesia de Corintio estaba diciendo que no resucitan los muertos. Entonces el apóstol Pablo, en sus deseos de homogeneizar su propia visión de la verdad, les dice, si no resucitan los muertos, entonces Cristo no resucitó y luego vana es nuestra fe. Por lo tanto, si esperamos en Cristo en esta vida, somos los más miserables de los hombres. Lo que está diciendo Unamuno es decir que el fundamento del cristianismo y pues de toda o casi toda religión, por no decir de todas, es que exista eternidad. Si no hay eternidad, no tiene sentido ninguna religión. Es decir, porque el cristianismo que es una promesa de sufrimiento en esta tierra, pero hay resarcimiento en la vida ultraterrena, ¿no? Hay un cielo, hay un destino que te... Y si no existe esa eternidad, todo el cristianismo colapsa. Pero justamente colapsa porque colapsa en la medida en que se contrapone a la esencia de algo muy profundamente humano, el deseo de eternidad, el deseo de perpetuarse, la espiritualidad. Y bueno, ya sonará muy chocante algunos temas que hemos manejado de Unamuno, pero creo que es la perfecta conclusión porque logra encarnarlo irónicamente, encarnar, ¿no? Si se puede hablar de decir en un ente de ficción, porque es profundamente humano, pero que es muy acorde a la filosofía de Unamuno, porque considera que hay entes de ficción, entre comillas, que son más humanos que ciertas personas. Y esa es su visión, ¿no? Porque también considera que si no somos eternos, somos solamente entes de ficción. Y al igual que en su Nivola Niebla, igual en esta se mete Unamuno dentro de su novela y se convierte en un ente de ficción. Y un ente de ficción
profundamente conectado con el espíritu de Unamuno, porque Unamuno es un ser que todo el tiempo está reviviendo seres y personas, ¿no? Como es un ser muy ávido de la vida, también se resucita a sí mismo de alguna forma en la medida que es una sombra de ficción en nosotros, porque él ya no está, no existe, ¿no? Pero logró su sombra de inmortalidad en la medida que lo reconstruimos en estos sueños, ¿no? Estas ficciones. Ahora bien, es San Manuel Bueno Mártir. ¿Por qué es un santo? ¿En qué consiste su santidad? Y, y es que San Manuel Bueno Mártir, y a lo mejor ahí va el spoiler, ¿no? San Manuel Bueno Mártir es un incrédulo, es ateo, no cree en nada de justamente la vida ultraterrena, ni no, nada de eso, pero Es muy ayuda a la fuerte. gente a bien morir. O sea, Unamuno lo dice con palabras más poéticas y bellas y que notarás tú en el texto. Pero justamente yo considero que su gran santidad consiste en que no puede renunciar a la verdad y que la verdad que lo fundamenta todo el tiempo es hacer vivir a otros, que todo lo divino tiene que ver con hacer vivir y dar vida a otros, aún a costa de sí mismo, porque él es un ser completamente lleno de contradicciones y que sufre profundamente porque no puede terminar de creer en la eternidad de otros. Y por eso, y por eso es lo egregio, es decir, imagínense esto, ¿no? O sea, va con alguien, con una persona que está en su lecho de muerte, él está totalmente incrédulo, no cree en la eternidad con su razón, pero le ayuda a pensar en ese momento en que sus ojos se van a cerrar para siempre, que es eterno. Le ayuda a creer a todos que son eternos. En ese momento, su santidad consiste en negar las razones de la muerte para afirmar la verdad de la vida. Porque en el fondo, lo que más importa es el corazón y el sentimiento sobre las razones. Todo el tiempo, este hombre ayuda a bien morir y procrea la vida en todos. Porque su fundamento y su santidad es la verdad. Y es como que no puede renunciar a eso, porque incluso cuando repiten el credo en la iglesia, el momento que dice, creo que una cosa así como que viviremos para siempre y todo así, él calla, pero deja que el pueblo grite esa eternidad, que el pueblo proclame esa misma dicha que él no puede terminar de creer. No puede renunciar a la honestidad intelectual de su propio razonamiento que no le permite creer, pero tampoco puede renunciar a negarles la eternidad porque cree que ahí hay una verdad más fundamental. Pero porque Y también esa verdad a él lo atormenta, ¿no? totalmente. Y por eso un tipo de Cristo, si yo no, porque es alguien que sacrifica a sí mismo con tal de darle vida a otros, igual que el Cristo, ¿no? Sacrifica para ser eternos a los hombres. Es el mismo arquetipo o modelo de un hombre, nada más que este sacrifica a sí mismo frente a su conciencia. En el santo engaño, ¿no? Como dice él, la santa duda, en el santo juego, pero porque en el fondo creen otra verdad superior, la del corazón. La hace creer que son eternos a los hombres. No importa que él no termine de creerlos, el chiste es que todo lo espiritual consiste en reducir el sufrimiento en el mundo. Y esa es la verdad por la cual son pregonadas sus obras. Lo que dice o sea, lo que interpreto, la lectura que hago de Unamuno a través de este santo es que lo que más importa no son las razones, ni siquiera la verdad personal, sino la verdad que compartimos otros de proclamar la vida. Y, y el personaje de San Manuel Bueno Mártir, que es un personaje con tendencias suicidas, porque siempre que ve al lago se quiere aventar, se ve tentado por la muerte, porque por desesperación afirmamos o por desesperación negamos. Y esa es la cosa con San Manuel Bueno Mártir.
La imagen bella que ponen de que en el lago de Valverde de Lucerna hay una ciudad medieval hundida, que es representante de la interioridad humana, de que de alguna forma, y a la vez de San Manuel Bueno Mártir, porque tiene la asfixia divina, tiene la asfixia en no terminar de creer en la eternidad, pero no obstante, no puede renunciar a que sus cimientos y que su agua espiritual todo se le vaya en esa necesidad de la eternidad, del espíritu. Y es a la vez su punto, su fondo del abismo, su punto más álgido, encontrarte frente a ese lago que lo confronta, porque es un reflejo de sí mismo, porque el agua refleja y refleja tu propia interioridad y refleja que no puedes hacer renacer desde la razón al menos la eternidad que te proclama, pero que desde la gran locura quisieras hacerlo. Por eso San Manuel Bueno Mártir es alguien que huye de la soledad, aunque no pueda huir por completo. Es un ser que siempre busca distraerse, ¿no? Y promueve la distracción, cosa que es algo que hacemos todos nosotros en alguna medida, ¿no? Cuando no soportamos estar con nosotros mismos, ¿no? Preferimos estar distraídos. Y San Manuel Bueno Mártir también es un escapista. Es alguien que busca no estar consigo mismo porque considera que su razón lo lleva al suicidio, que es una de las cosas que cree Unamuno, ¿no? Que la razón pura en sus determinaciones te lleva a suicidarte, porque no termina de cumplir tus deseos locos, quijotescos e irracionales de serte eterno, de vivir en otros, del amor, ¿no? Es más bien como que la razón es una poderosa fuerza antivital, pero los deseos vitales de tu corazón son una poderosa fuerza antirracional, y el que al encontrarse a solas consigo mismo no puede más que caer en la desesperación y en la gran necesidad de no saber si gritarle al pueblo que no cree en Dios. Porque como es fiel a la verdad ante todo, quisiera gritarles ante su propio ahogo. Por eso prefiere y se consuela en darle vida a otros. Por eso es un tipo de Cristo, porque sacrifica a sí mismo. No importa la verdad que yo creo mientras logre hacer que otros se sientan y sepan que son eternos. Aunque yo no termine de hacerlo, pero sí quisiera ser como ellos. Y tiene esta frase, ¿no? Que puede sonarnos terrible, no sé cómo les puede sonar, que dice que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? El opio es una sustancia que, a menos que ustedes sepan, ¿no? Es analgésico, te adormece. Pues entonces, si la religión es el opio de los pueblos, dice San Manuel Bueno, pues denles opio y mucho opio, ¿no? O sea, lo que quiere decir en el fondo es que el hombre no sabe qué hacer con su vida y se ve siempre como un problema, y como la razón es un camino sin salida, al final lo que importa es más la eternidad que pueda darlos algún analgésico o adormecedor, un opio. Lo más que podemos consolarnos con haber nacido es a través de algún adormecedor, pero aquellos que han despertado con su espíritu, como es el caso de San Manuel Bueno Mártir o de Lázaro en la historia, pues ya no pueden adormecerse. La religión ya no les sirve de opio y tienen que agonizar su existencia. Por eso prefiere que aquellos que no han descubierto este abismo espiritual se mantengan en el opio, adormecidos, porque lo que más importa es que estén bien la humanidad, que no despierte de su sueño. Esto puede sonar, pues, polémico, ¿no? Porque en la actualidad cualquiera diría, pues ahí están estos discursos de que es preferible la verdad con heridas a mantenernos engañados, o es preferible estar despiertos y con una conciencia dolorosa a mantenernos dormidos, ¿no? Y yo lo que creo en el fondo es que en realidad alguien que tiene una conciencia despierta, pues no se puede volver a dormir. Alguien que tiene crisis existenciales no puede renunciar a ellas porque su propia mente o su corazón lo lleva a eso. Y es el mismo caso de San Manuel Bueno Mártir, que no puede renunciar a sus crisis existenciales, porque cada vez que está solo se ve tentado por ello. Es decir, que yo creo que tampoco es tan fácil. Yo creo que quien está determinado tanto a creer como a no creer, como a estar envuelto en las propias problemáticas intelectuales o existenciales, está ahí y ya, ¿no? Y tiene que seguir con eso porque tampoco tiene de otra.
como San Manuel Bueno Mártir no puede renunciar a su propia santidad, que consiste en darle vida a otros a pesar de sí mismo. Y, y, y esto implica muchas otras cosas que ya hemos visto de Unamuno, ¿no? Que la humanidad en su origen y en su epicentro de las tradiciones y las culturas antiguas tenía un mundo pues lleno de significados. Todo tenía sentido. La vida constante, la vida cotidiana estaba lleno de rituales y santidad y significados, tanto su convivencia con los elementos, con la tierra. Y todo el progresismo de la ciencia, el desarrollo de la razón nos ha llevado a desacralizar todos esos espacios. Y ya no habla el hombre con el viento ni con sus dioses, sino que se encuentra con una gran nada. Y ante esa nada no encuentra ningún referente de sentido. Por eso San Manuel Bueno Mártir es un tipo que con el alma medieval intenta gritar a los hombres que permanezcan en su origen, porque el alejarse de su origen es una traición profunda hacia ellos mismos y aún a ellos no lo saben. Y cuando caigan en cuentas, se descubrirán lejos del paraíso interior como una especie de orfandad cósmica, pero que a la vez es irrenunciable de lo profundamente humano, porque tampoco puede renunciar a su razón, pero que preferiría. Lázaro, ¿no? Hablemos de Lázaro. Lázaro es el referente, tiene significado por la Biblia misma, que Jesucristo es alguien que resucita a Lázaro. Lázaro es el que lleva como para que lo puedas tú ensayar. 4 días muertos y y llega Jesús y lo resucita. Le dijo, Lázaro, sal, ven fuera. Le hace caminar fuera de la tumba. Entonces es alguien resucitado, Lázaro. Entonces el nombre no es al azar. Lo importante aquí es pensar que desde la visión de Unamuno, Lázaro estaba muerto en las razones. Porque el progresismo y la ciencia no termina de satisfacer las necesidades del corazón. Y en ese sentido da certeza de la muerte en la razón más que de la eternidad que el corazón le impone. Y lo profundamente dramático está cuando, creo yo, Lázaro está en el hecho de muerte de su madre. Su madre está a punto de morir y su madre le pide que rece por ella. Pero Lázaro es alguien racionalista, progresista, incrédulo de todas, o sea, en su lecho de muerte, en vez de decirle, esa es una tontería, son sus falsedades, qué cosas te estás haciendo y te estás haciendo ideas en tu cabeza, no. En vez de decirle eso, le dice, sí, voy a rezar por ti, aún en contra de todas las razones y todo lo que en teoría había aprendido de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Lázaro renuncia, entre comillas, a sus razones? Porque en el fondo reconoce una verdad que es más grande que el razonamiento, el amor. Y lo hace sintiéndolo. Y en ese momento, y aunque conjura que iba a rezar por ella, y sí lo reza después, contradiciendo todo lo que en teoría había aprendido de la razón y el progresismo, sigue rezando por ella, volviéndose un absurdo para sí mismo, negando toda la racionalidad por amor, por eternidad, por salvar a su madre en él. Es decir, que todos nos convertimos en Cristo en la medida en que nos sacrificamos por otros, en la medida en que el amor se convierte en nuestro epítome. Y esto significa que en el fondo lo que nos fundamenta es la verdad más grande que nosotros, el amor, y que nos hace negar todas las razones o todas las pretendidas verdades, porque amamos más a personas que a la ciencia o a la filosofía. Y nos hemos entregado más a seres humanos que no a sus razonamientos. Justamente, yo creo que, y esto es una acotación más bien personal, cuando sentimos algo profundamente,
ya sea en algún lugar, en alguna estancia, viendo una película o leyendo algún libro, hay que detenernos ahí si algo nos conmueve profundamente, porque hay algo dentro de nosotros que reconoce una verdad. Quizás ha esperado millones de siglos para forjarse en nosotros a través de nuestras emociones. Y espera ese momento para hacernos vibrar profundamente. Como ustedes lo pueden sentir en la música, ¿no? O en otras áreas de su vida. Y es que también es muy curioso, creo yo, que Unamuno sugiera, cuando Ángela Carballo le dice que rece también por Cristo, ¿no? Que Cristo quizás fue en el fondo como un San Manuel bueno mártir, una especie de incrédulo, pero que sacrifica por toda la humanidad, pero que a la vez reconoce que el amor es la única forma de hacernos eternos. Y, bueno, a mí me recuerda, hablando un poco de las distancias, de Midnight Gospel, no sé si lo han visto, es un capítulo muy bueno, en el que viaja a la India y un gurú le dice que medite como Cristo en la India, ¿no? O sea, va hasta la India para que un gurú le diga que medite como Cristo. Que cuando estaba sufriendo pensaba en amar. Y que justamente lo que pensaba este Cristo cuando estaba siendo crucificado es, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer esto. Solo el amor me sostiene. Y es que a veces solo el amor nos sostiene en la vida. Y no desde la idealización utópica de que nos da una fuerza así descomunal, sino incluso de la aparente debilidad. Al final, si nos permite vivir ese amor hacia los otros, es un tipo de fuerza. Y nunca vas a saber qué tan fuerte te hizo alguien, sino hasta la pérdida. Y es la tragedia de la vida. En fin, esto por decir algunas cosas sobre que el epicentro de San Manuel Bueno Mártir, en fin, es el amor hacia los hombres, hacia la humanidad, procurándoles vivir para siempre y reduciéndoles su propio sufrimiento. Ahora bien, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús en la cruz, no? Pero también, en la cruz, Jesús mismo, en su gran contradicción, en su gran humanidad, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque alguien que lo está llevando, o sea, lo están torturando, lacerando, exhibiendo, y están crucificando, o sea, digamos que a todo el mundo ha sufrido en la vida, ¿no? Y todo el mundo ha sentido que le va de la verga. No es de extrañarnos que alguien diga, pues Dios no está conmigo, Dios me ha desamparado, ¿no? Y por eso la canción de System of a Down dice, ¿por qué me has dejado de tus pensamientos, ¿no? De tu corazón. Y es lo que más duele, ¿no? Regresando a San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Blasillo el tonto, ¿no? El bobo, ¿no? Es considerado. San Manuel Bueno Mártir es como una especie de ser tan puro que los niños sienten conexión con él. Y no solo los niños, sino también el que es el bobo del pueblo. Pero el bobo del pueblo también es una metáfora, es una extensión de San Manuel Bueno Mártir. Está tan conectado y tan vinculado con él que el día que muere San Manuel Bueno Mártir, muere Blasillo el bobo. Son una misma alma, por decirlo así, dividida. Y por eso cada vez que el ahogo espiritual de San Manuel Bueno venía a él, Blasillo el bobo gritaba Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mostrando su gran orfandad cósmica, porque eso es lo que muestra eso, la gran orfandad cósmica, el sentimiento trágico de desolación frente a toda la humanidad y sentirse profundamente solo, porque en esa gran tragedia, cuando ustedes están en la suma de todos sus dolores, están profundamente solos, igual que el Cristo. Avergonzado y desnudo, tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya no importa lo que diga el mundo, sino importa tu propio sentir, tu propia visión frente al mundo, porque estás solo ante tu propia agonía y tu destino, el que tenga que ser, el que te tenga que tocar. Y tienes que volverte un Cristo y también decir,
como Blasillo y como San Manuel Bueno y como el Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en los momentos más importantes estoy terriblemente solo? Y es eso, y Blasillo es ese símbolo, ¿no? De la sincronicidad cósmica, la pureza, pero también una forma en la que pues Dios se manifiesta en la pureza de en los hombres. Y su pureza consiste en ser totalmente honesto frente a sí mismo. Soy un nudo, soy una contradicción, no sé estar a solas conmigo mismo, pero lo único que sé es dar vida a otros, haciéndoles creer que son eternos y procurando la vida de los otros. Mi consuelo no está en mí, sino en dar vida a los demás. Porque a veces incluso nosotros mismos no encontramos fuerza en decir, a mí me motiva a hacer esto, tal otro, sino el hecho de que los que nos aman nos quieran ver salir adelante, eso nos da fuerza a veces, no por nosotros, sino por ellos. Igual San Manuel Bueno Mártir, la fuente de su fuerza es los demás, el pueblo, los que ama. A veces la fuerza no reside en ti mismo, sino en todos los que te rodean y los que te dan aliento, en los que quieren verte salir adelante. Que no te rindas ante la vida, aunque tú sí te quieras rendir, que es el caso de San Manuel Bueno Mártir. Y bueno, al final del texto, ¿no? Hay una especie de genio maligno. Digo genio maligno porque, bueno, la referencia del genio maligno medio mamonzona de la filosofía, ¿no? Porque Descartes plantea la hipótesis, ¿no? De que en el discurso del método busca una verdad que sea indubitable, pero no logra encontrar una verdad indubitable en la medida que se encuentran muchos problemas, ¿no? Dentro de esas hipótesis supone la hipótesis del genio maligno. El genio maligno básicamente dice, es pues una especie como de Dios que te hace creer que aciertas cuando en realidad estás equivocado. Y pues, ¿cómo le haces con eso, no? ¿Cómo refutas esa idea? Al final llega su cojito cartesiano, en fin, ¿no? Porque, pues, ¿cómo puedes refutar una hipótesis así, ¿no? Sin caer en la locura. Y si realmente lo crees, ¿no? En fin. Al final del texto, otro spoiler más, Ángela Carballido, dice que su Dios les hizo creerse incrédulos y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda, como si en el último instante se dieran cuenta que es como si este Dios hubiera preferido hacerlos pensar que son incrédulos, porque de esa forma, de alguna forma, potenciaban su existencia. Cuando en realidad lo que quería decir que la única forma en potenciar su existencia era hacerlos creer incrédulos, porque al final se hacían más fieles a una verdad que los transigía a ellos mismos y que los contradecía, pero que los obligaba a admitir el amor como fundamento de la existencia. Y en ese sentido, todas sus obras proclamaban a Dios, aunque ellos no terminaran de creerlo nunca. El genio maligno aquí consiste en hacerlos creer que eran incrédulos, pero que en el final de sus vidas se les cayó la venda. Es una contradicción porque tiene fe en la vida y en hacer vivir a otros, aún no pudiendo él creer en esa fe. Entonces, lo que más en el fondo cree es en aminorar el sufrimiento humano sobre la faz de la tierra, en el amor, pues, porque sin amor no te puedes preocupar por los otros. Y no te puedes preocupar por los otros si no los abrazas en ti mismo. Y en ese sentido, San Manuel Bueno Mártir quiere evitarles esa agonía de ser él. Porque él todo el tiempo ha buscado huir de sí mismo, porque es un punto sin retorno, de pura agonía y sufrimiento, pero que reconoce la verdad en la cual no puede él terminar de creer, que es la profunda contradicción humana. Y que es lo mismo que nosotros queremos para los que amamos.
Ujú. darles vida, potenciarlos, más allá de las razones o las disputas que creamos o no en sus religiones. Queremos que vivan, ¿no? Y que estén plenos, aminorar su sufrimiento, porque reconocemos en el fondo una verdad más grande que las razones, que alguien tenga la razón, la verdad del corazón, del sentimiento. O sea, cuando estamos como absortos por la vida cotidiana y creemos que, o soñamos que somos eternos, nos podemos discutir y tenemos broncas con nuestras familias siempre, ¿no? O sea, como que siempre hay problemas con la familia, es inevitable. Pero cuando te ponen ese punto en su lecho de muerte, a la verga eso, ¿no? O sea, como no importa las razones que yo tenga, te amo, ¿no? Más allá de lo que yo pueda pensar o decir, esta es una verdad más grande que yo. No importa lo que yo piense del mundo, importa que te quiero abrazar aquí y ahora, que quiero eternizarte. Y esa verdad es a la que atañe San Manuel Bueno Mártir. Toda mi contradicción se sostiene en esa verdad que no puedo negar y que me arroba y que va a arromar a todos los hombres, porque todos los hombres en algún momento tienen que enfrentarse frente al abismo de la muerte. Y ese es el sentimiento trágico de la vida, que calcina a Unamuno, pero que no puede dejar de gritarlo, porque la verdad es la verdad. Y si él calla, las piedras comenzarían a gritar. No puedes callar algo que tu corazón prorrumpe todo el tiempo, más allá de tus razones. No puedes callar las locuras de tu corazón, aunque vaya en contra de la razón y los designios de la sociedad, de tu mundo. Tu propia locura te cierne a ser lo que eres y ya. A gritar y hacerlos creer que son eternos, aun cuando sus ojos se van a cerrar para siempre. Esos gritos de espiritualidad, esa ciudad medieval hundida en tu interior, es la eternidad que reconoce el amor sempiterno en todos, la necesidad de la otredad y la necesidad de algo más grande que las razones.